Comenzaremos con el reactivo de pregunta aritmética con la clave 2 más 2. La principal característica de este tipo es que nos permite hacer un solo reactivo que ofrezca diferente a los alumnos en los intentos. A cada alumno y en cada intento parecerá un activo diferente debido a sus variables. Además, agrega las opciones de tolerancia que concede un margen de error a la respuesta y de unidades que permite especificar el tipo de medición que se realiza en el reactivo como kilogramos, milímetros, centímetros, etc. Para crear este tipo de reactivo debemos ingresar a la sección de evaluaciones y en biblioteca de preguntas seleccionar crear nuevo y elegir en el mismo pregunta aritmética 2 más 2. Las secciones que nos irán apareciendo serán en este orden. Primero, nueva pregunta aritmética general, donde debemos asignar el título, que es algo opcional, pues solamente identificará al reactivo. Los puntos, que es el valor del reactivo con respecto a la evaluación. El nivel de dificultad, que es parecido al nivel de pensamiento. Y después debemos ingresar el texto de preguntas, que al igual que en otro tipo de reactivos es donde ingresamos nuestra pregunta o indicación que deberá ser resuelta. Sin embargo, en la pregunta aritmética se tiene una peculiaridad con respecto a otro tipo de reactivos, que veremos a continuación. Al igual que en otros reactivos se puede ingresar una imagen, en este caso nos puede resultar útil para ingresar fórmulas más complejas. La peculiaridad que tiene este tipo de reactivo es que debemos de ingresar lo que queremos que varíe de cada alumno en cada intento entre llaves. Debemos de tener en cuenta que aunque escribamos las variables entre llaves, al alumno no le aparecerá de esta forma, sino que Brightspace rellenará esa variable con un número que nosotros asignaremos cuáles pueden ser. En este caso podemos ver que ponemos una suma de cuánto es x más y en el texto de pregunta. Sin embargo, al alumno le aparecerá cuánto es 34.04 más 36.40 debido a que este es el número que asignamos en las variables más adelante. El siguiente campo a rellenar es la fórmula. La fórmula es la operación que deberá poder resolver Brightspace para calificar a los distintos alumnos y los distintos intentos. Al igual que en el texto de pregunta, las variables se deben de poner entre llaves. Tenemos que tener en cuenta que sean las mismas que pusimos en la pregunta. Se aceptan operadores básicos, según el foro de Brightspace, son estos. Contamos con suma, resta, multiplicación, división, elevado a la potencia, absoluto, seno, coseno, raíz cuadrada, tangente, base algorítmica, y de la misma forma Brightspace identifica algunas constantes como pi. En este caso podemos observar que en nuestra pregunta ¿cuánto es x más y? La fórmula es x más y. Eso es lo que deberá poder resolver Brightspace para poder calificar automáticamente este reactivo. Tenemos que tener en cuenta que no es necesariamente la fórmula completa que se ponga en la pregunta, simplemente es lo que necesita poder resolver Brightspace rellenando la variable para saber cuál es la respuesta correcta. En este caso tenemos una fórmula más compleja, que es gravedad por tiempo al cuadrado entre 2, donde nuestra variable es el tiempo. Al no necesitar que Brightspace calcule la gravedad por ser una constante, automáticamente en la fórmula se pone la constante 9.81 por tiempo elevado al cuadrado entre 2 y así podrá Brightspace calcular. Al lado de esta sección de fórmula vemos un botón de prueba que como nos dice su nombre, hará una prueba mostrándonos los resultados para poder corroborar que sean correctos. Al ingresar a esta sección veremos un cuadro como este que dice probar pregunta aritmética con las variables. Las variables tendrán el nombre que nosotros le asignamos y un valor como ejemplo que le habrá asignado Brightspace con las características que nosotros asignamos. La fórmula original será la fórmula que
ingresamos y la fórmula real será esta fórmula rellenada con los valores de este caso en particular. De la misma forma, la solución es la respuesta para este caso en particular. Tenemos una sección de rango donde nos saldrá un rango donde el alumno aún puede tener la respuesta correcta. En este caso no hay un rango, no hay una tolerancia asignada, por lo cual solo la respuesta correcta será considerada como correcta. En caso de que se asigne la tolerancia, estos números aumentarán o disminuirán según lo hayamos asignado. Igualmente debemos de precisar qué tan precisa debe ser nuestra respuesta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántos números decimales tomará en cuenta Brightspace para calificar la pregunta? Hay que tener en cuenta que Brightspace redondeará automáticamente a esta cantidad de decimales y para tenerlos en cuenta. En este caso vamos a ingresar 3 decimales, con lo cual vemos que automáticamente está llenando ese número de decimales. 42.950 es la respuesta. Sin embargo, hay que tener en consideración que al redondearlo Brightspace, el alumno tendrá que ponerlo exactamente con esos decimales o se le considera como incorrecta la respuesta, aunque el último dígito sea 0. Aquí tenemos un ejemplo donde la respuesta que puso el alumno es 57.71, pero Brightspace se la está poniendo incorrecta debido a que al tener 3 decimales, la respuesta que debió haber ingresado es 57.710. Aunque sea el mismo valor, como no ingresó los 3 decimales, se la considera incorrecta. De la misma forma, en el caso contrario, tenemos un ejemplo en el que se le puso solo un decimal y como el alumno pone 55.31 como respuesta, que es lo correcto, Brightspace se la pone como mal porque debió haber puesto solamente 55.3. En caso de este último número ser más grande de 5, redondearía a 4 y el alumno tendría que haber puesto el 4. Esto se puede contrarrestar poniendo un margen de tolerancia que contemple esos decimales. La tolerancia es el margen de error donde aún considera la respuesta como correcta. Lo podemos asignar de dos formas. Uno, en unidades, en el que debemos ingresar el número exacto de unidades que conformarán el margen de error. En este caso tenemos un ejemplo de 0.5. Como vemos, la solución era 62.58, pero el rango será de 62.08 o 63.08. Cualquier número que ingrese el alumno entre estas cantidades se considerará como correcto. La otra forma de ingresar la tolerancia es en porcentaje. Debemos de ingresarle un porcentaje de la cantidad que aún será considerada como correcta. En este caso ingresamos un 25% de la cantidad, por lo cual, como la solución era 40.240, el 25% de 40 es 10, con lo cual tendrá en cuenta un rango de 30.18 a 50.3, más o menos el 25%. Cualquier cantidad que escriba el alumno entre estas dos cifras será considerada como correcta. También debemos asignar las unidades, el tipo de unidades que se van a calcular, como kilómetros, metros, centímetros, entre otros. De la misma forma podremos asignar qué valor se le dará a estas unidades, a que el alumno conteste esas unidades de forma correcta. En este caso tenemos kilogramos y le damos un valor de 50%. Como vemos, el alumno deberá ingresar la cantidad de la suma más las unidades. Si le damos un valor de 0%, no tendrá en cuenta las unidades. En este caso, si recordamos, se le dio a este reactivo un valor de un punto y se le está asignando un 50% de esos puntos a las unidades, con lo cual si el alumno responde de forma correcta la cantidad, pero de forma incorrecta la unidad, tendrá 0.5 de esos puntos. Igual del caso contrario, si responde correctamente las unidades, pero incorrectamente las cantidades, tendrá 0.5. En caso de ser 0, no tendrá en cuenta que escriba en la cantidad, en las unidades. En caso de ser 100, la cifra es la que no pasará a no tener importancia,
Como vemos, aquí tenemos una cifra con una respuesta totalmente incorrecta. Sin embargo, como el alumno puso las unidades correctas, le está dando el total de la puntuación, 10 de 10. Estas unidades las podremos asignar en la sección de opciones de evaluación que tenga en cuenta Brightspace distintas cosas, al igual que en otros tipos de reactivos como en completar espacios en blanco. Tendremos tres opciones que no distingan las mayúsculas de las minúsculas, con lo cual el alumno podrá poner indiferentemente en mayúsculas o en minúsculas o cualquier mezcla de las mismas y se tendrá como correcta. Que distinga mayúsculas de minúsculas, con lo cual la unidad deberá ingresarse de forma idéntica a como se puso el momento de crear el reactivo, o que sea una expresión regular en la cual no se tienen en cuenta cosas como comas o diagonales. Esto en caso de que la fórmula sea más compleja que los ejemplos que hemos manejado hasta ahora, en caso por ejemplo de calcular metros sobre segundo, metros sobre segundo al cuadrado o cosas por el estilo. Pasamos a la sección más importante de este tipo de reactivo, que son las variables. Estos son los valores que ofrecerá Brightspace de forma diferente a cada alumno y en cada intento. En esta sección es necesario establecer las características de las mismas: el nombre, el mínimo, el máximo, los lugares decimales y el paso. Se asignan en esta sección y podemos agregar las variables que sean necesarias, teniendo en cuenta que deben de ser las mismas en el texto de la pregunta y en la fórmula. De igual forma, podemos quitar las que sean innecesarias. Por defecto, Brightspace nos asignará 2 si solo necesitamos una, o si sumamos alguna por error, podemos quitarla fácilmente en este icono. El nombre será el nombre que nosotros le asignemos a esta variable. La única cosa que tiene que tomarse en consideración es que debe ser el mismo en el texto de preguntas y en la fórmula. En este caso, una de las variables que usamos es x. El mínimo es el valor mínimo que podrá mostrar a cada alumno y en cada intento. En este caso usamos 1. Máximo es el valor máximo que podrá mostrar a cada alumno y en cada intento. En este caso 40. Los lugares decimales son los números decimales necesarios para la variable. En este caso le pusimos 2. Tendremos que tener en cuenta que como en este caso irá del 1 al 40 para mostrárselo a los alumnos, con los dos decimales se aumenta el número de variables. Irá desde el 1.01 hasta el 40.00. Después tenemos la sección de paso, que es qué salto queremos que dé entre las variables si no queremos que vaya de unidad en unidad. Por ejemplo, si en el paso ingresamos el número 2, será porque queremos que avance de 2 en 2. En un caso de que el mínimo fuese 2 y el máximo fuese 10 y el paso también fuese 2, el Brightspace solo podrá mostrar a los alumnos los números 2, 4, 6, 8 o 10, debido a que está yendo del 2 al 10 de 2 en 2. Si se deja en blanco, Brightspace irá de unidad en unidad tomando en cuenta los decimales. Eso sería todo por parte de la pregunta aritmética. Pasaremos a la pregunta de cifras significativas, que es muy parecida a la pregunta aritmética. Sin embargo, las variables serán cifras significativas, cifras elevadas a una potencia muy grande debido a su número considerable. Al igual que la pregunta aritmética, es que su principal característica es que este reactivo podrá parecer diferente a los alumnos y en los diferentes intentos. Igualmente tenemos la opción de tolerancia y unidades. De la misma forma se crea en la sección de evaluaciones, biblioteca de preguntas, crear nuevo, cifras significativas. Al igual que en todos los reactivos nuevos, deberemos asignar, si así lo deseamos, el título con lo que se identificará el reactivo, el número de puntos, que es el valor que tendrá, la dificultad, que puede ir del 1 al 5, el texto de preguntas, que al igual que la
pregunta aritmética tiene una peculiaridad que es que debemos ingresar las cifras significativas que podrán variar de alumno en alumno y de intento en intento entre llaves. De igual forma podemos ingresar una imagen. También tendremos en cuenta que aunque nosotros escribamos entre llaves las variables, al alumno se le serán presentadas rellenadas esa cantidad. Aquí tenemos una variable rs y al alumno le aparecerá de esta forma, con el número ya asignado, correspondiendo a las características que nosotros especifiquemos. De igual forma, el siguiente paso es la fórmula, en el que debemos describir la fórmula, la operación que deberá resolver Brightspace para poder calificar al alumno de forma automática. Debemos recordar de la misma manera tener las variables entre llaves y que sean las mismas que ingresamos en la sección de texto de pregunta. Tenemos los operadores básicos: suma, resta, multiplicación, división, elevado a la potencia, valor absoluto, seno, coseno, raíz cuadrada, tangente, y igualmente considerar las constantes como pi. Debemos recordar, igual que en la fórmula aritmética, que no necesariamente es la misma fórmula que se ponga en la pregunta, simplemente es lo que tiene que poder calcular Brightspace. Al igual que en la anterior, tenemos un botón de prueba que nos ayudará a ver cómo quedaría un ejemplo de este reactivo que estamos asignando. Tendremos las variables con el nombre que le asignamos y un valor para ejemplo, la fórmula original que nosotros asignamos, la fórmula real que es la original rellenada con el valor de la variable o las variables, la solución en este caso particular y el rango que tendrá en consideración Brightspace para dar la respuesta como correcta o incorrecta. En este caso no tenemos una precisión, sino unas cifras significativas, debido a que en la respuesta, en el tipo de pregunta de cifras significativas, los decimales es parte de la cifra, pero se toma en cuenta que la cifra significativa será el número de decimales que tenga en cuenta Brightspace a la hora de crear este reactivo. En este caso le ingresamos que tuviera en cuenta 4, y de la misma forma se pueden descontar puntos para este número de cifras significativas incorrectas. Al igual que en la anterior, hay que tener en cuenta que el número de decimales que pongamos tiene que ser el mismo que ponga el alumno, aunque el último decimal sea 0, y si lo redondea Brightspace también lo tendrá que redondear el alumno. Esto de la misma manera se puede contrarrestar un poco con la tolerancia que le pongamos. El margen de error tiene que aún considerar a Brightspace la respuesta como correcta, aunque no sea exactamente la respuesta. Lo podemos asignar de dos formas: en unidades, en el que debemos de poner el número exacto de unidades que se tomarán en cuenta para el margen de error, en este caso 0.5. Como vemos, el rango es 0.5 de margen de error que pueda tener el alumno, o porcentaje, igual que en la pregunta aritmética tomamos el ejemplo del 25%. Lo siguiente a establecer son las unidades. Si nuestra pregunta no lleva unidades, esta casilla se puede dejar en blanco y el alumno no deberá ingresar ninguna unidad. Si necesitamos que el alumno ponga qué unidades está midiendo, kilogramos, metros, centímetros, litros, en esta sección las podemos asignar. De la misma forma podemos asignar un valor a que esta parte de la pregunta esté correcta. Por ejemplo, en este caso el 50%. Si el reactivo vale a un punto y esta parte está incorrecta, pero lo demás está correcto, tendrá 0.5. De la misma forma, en caso contrario, en que esto sea correcto, pero la cantidad sea incorrecta, tendrá 0.5. Si se le asigna un valor de 0% a las unidades, no importará que ponga el alumno o si no pone nada, solo se le calificarán las cifras. Y en caso contrario de poner 100% a esta parte del reactivo, no tendrá en cuenta la cantidad, sino solamente que ponga correctas las unidades. Al igual que en otro tipo de reactivos, como es en completar espacios en blanco, podemos poner las opciones de evaluación de esta parte.
que es que no distinga las mayúsculas de las minúsculas. Podrá el alumno mezclar o poner cualquiera de las dos y se le pondrá como correcta mientras sean los caracteres correctos. Distinguir mayúsculas de minúsculas, en cuyo caso tendrá que ingresar el alumno exactamente las unidades que se asignaron a la hora de crear el reactivo, o una expresión regular en la que el alumno solo tendrá que poner bien los caracteres sin tener en cuenta cosas como comas o diagonales. Pasamos a la sección características de este reactivo, que son de la misma forma las variables, en este caso asignadas a las cifras significativas. Son los valores que aparecen diferente a cada alumno y en cada intento. En esta sección asignaremos nombre, mínimo, máximo y paso. Hay que tener en cuenta que automáticamente el sistema reduce los valores a la mayor potencia posible establecida por el número de cifras significativas, el número de decimales que asignamos en la parte de arriba. Si en este caso podemos ver cómo teníamos un número muy grande, pero al tener un número de cifras significativas menor, el sistema automáticamente reduce a 6.7 por 10 a la 19 la respuesta necesaria para este problema. Al igual que en el tipo de pregunta anterior, podemos agregar las variables necesarias o eliminar las que no necesitemos. El nombre será el nombre que le asignamos nosotros a esta variable, solamente teniendo en cuenta que sea el mismo que pusimos en el texto de preguntas y en la fórmula. El valor mínimo es el valor mínimo que puede mostrar esta variable a cada alumno y en cada intento. En este caso tenemos que tener en cuenta que tenemos que poner la potencia a la que está elevada. El valor máximo, lo mismo que en el anterior, pero es el valor máximo que podrá mostrar. Igual teniendo en cuenta que hay que poner la potencia a la que está elevada. El paso, al igual que en la pregunta aritmética, es qué saltos queremos que dé entre una unidad que muestra a los alumnos y otra. Si se deja en vacío, el Brightspace automáticamente irá de unidad en unidad. En este caso le pusimos que de un paso de 1 por 10 a la 9. Eso sería todo por parte de los reactivos de cifra significativa y pregunta aritmética.